pues quisiéramos agradecer a todos por su presencia, así como a las compañeras de RITAL y de otros saberes que han hecho posible que este webinar se lleve a cabo, ¿no? En este sentido, pues estamos muy contentas y agradecidas de contar con la participación de 5 luchadoras sociales a las que admiramos mucho por el trabajo que ellas desarrollan en sus diferentes latitudes. Y en este sentido, pues, estamos muy felices porque ellas desde sus países, pues, han venido luchando por el tema de la reivindicación del trabajo del hogar, exigiendo a los gobiernos que el trabajo del hogar sea visto como el resto de trabajos y también de que la sociedad en general caiga en cuenta de que sin el trabajo del hogar, pues, simplemente no podríamos seguir existiendo como sociedades. En este sentido, pues antes de comenzar, quisiéramos contarles de manera muy rápida cómo fue que se hizo posible este webinar. Quisiéramos contarles que hace más o menos un mes, nosotras las ponentes y las moderadoras de este webinar, pues nos reunimos para pensar en conjunto qué queríamos transmitir en este espacio. También que sea un espacio que las compañeras, pues, vean como un espacio para ellas, no un espacio impuesto por la academia. Y en ese sentido, pues nos pareció importante que por la pandemia actual que nos encontramos atravesando, pues nosotras hablemos pues tanto de las afectaciones de la pandemia en el trabajo del hogar, pero también hablemos acerca de toda la organización social que los diferentes sindicatos de trabajadoras del hogar pues vienen desarrollando desde marzo de este año, ¿no? Y que no es una lucha que recién comienza con la pandemia, sino más bien es una lucha que se lleva dando hace más de varias décadas, donde las compañeras pues han venido luchando en contra de las indiferencias de los gobiernos y de la sociedad en general. En ese sentido, también queríamos contarles que mientras nosotras íbamos conversando para preparar este webinario, nuestra compañera Lucía desde Uruguay nos comentaba cómo ella estaba viviendo pues el tema del trabajo del hogar en su país, y ella nos comentó una frase que nos pareció muy importante para ponerla como título, ¿no? Ella nos dijo: tengo un cubrebocas, pero no me van a callar. Entonces, con esta frase fue que inició todo y nos dimos cuenta de que sería importante para este espacio pues hablar de la importancia de la sindicalización del trabajo del hogar en tiempos de crisis. En este sentido también de preparación, nuestra compañera Claribet de Colombia sugirió la fecha del conversatorio, tomando en cuenta que nos encontramos en el marco del 25N, ¿no? Que sería, pensamos que era un día muy importante porque es un día de lucha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en este sentido, pues nosotros pensamos que era importante recordar el pedido de las compañeras zapatistas, ¿no? De seguir vivas y luchando, cada quien según su modo, su tiempo y su mundo. Entonces pensamos que este espacio es importante como un espacio en este marco para que sigamos luchando cada una desde nuestra trinchera, ¿no? Y antes de comenzar, pues mi compañera Luisa desde Brasil dará la bienvenida en portugués para las compañeras y compañeros que nos acompañan desde el sur. Bienvenida, Luisa, te cedo la palabra. Muito obrigada, Cristina. Eu também gostaria de dar boa tarde a todas, a todos e a todes. Dizer que eu também estou muito feliz de estar participando desse espaço coletivo, de diálogo e, sobretudo, de valorização de grandes lideranças, como as nossas convidadas de hoje, que falam de diferentes países da América Latina, mas que a gente percebe que passamos por desafios e problemas bastante semelhantes, nos que diz respeito às práticas do trabalho doméstico, à valorização das trabalhadoras, a busca de direitos e os impactos, então, dessa grande pandemia que assola o mundo inteiro, mas que tem efeitos particulares dependendo do lugar de onde a gente olha. E a gente percebe que as trabalhadoras domésticas têm sido bastante afetadas, seja pelo enorme desemprego, seja pela grande vulnerabilidade de estar em contato com o vírus. Então, a importância da gente estar discutindo nesse momento, né, quais são as formas de embate, as formas de organização para que a gente consiga lidar da melhor maneira possível com essa realidade tão difícil, né, que estamos todas passando. Então, agradecer a presença de todas vocês, as companheiras da rede de pesquisadoras sobre o trabalho doméstico na América Latina, RITAL, as companheiras de outros saberes que vêm praticando esse diálogo forte entre a academia e o ativismo social,
as nossas lideranças e companheiras participantes de hoje, e um pouco do que a Cristina já nos falou sobre o surgimento, né, desse webinar, que se deu a partir de uma conversa de um mês atrás nossa, e que a gente percebeu a importância, então, de dialogar esses impactos da pandemia no trabalho doméstico e como os sindicatos, nos seus mais variados lugares, têm participado ou têm enfrentado essa situação, né? Então, o título do webinar em português seria Tenho máscaras, mas não vão me calar, a importância da sindicalização do trabalho doméstico em tempos de crise. Podemos continuar. Cristina, bem-vindos a todos, e a todas e a todos. Claro, gracias Luisa por tus palabras y por tu bienvenida en portugués. A darle la palabra ahora a Claribeth. No sé si Claribeth nos está escuchando. ¿Claribeth? Hola, buenas tardes. Hola Claribeth, ¿cómo estás? Disculpa por las dificultades que he tenido para este foro, pero pues aquí estoy. Sí, espera. Te agradecemos mucho por tu compañía. ¿Cuáles problemáticas económicas de salud, infraestructura y violencias sobre a los derechos humanos ha acentuado la pandemia en su sector? ¿Y qué dificultades han tenido para organizarse durante la pandemia? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues en el sector de trabajo doméstico en Colombia, esta pandemia ha servido para agudizar esas problemáticas que ya eran preexistentes en el sector. Entonces, las vulneraciones, la verdad es que han sido de todo tipo, económicas, de derechos humanos. Por ejemplo, se ha dado mucho que a las mujeres que trabajan internas en esta crisis de pandemia están siendo obligadas a trabajar más tiempo de lo que dice la legislación, que dice 10 horas, pero estas mujeres vienen trabajando unas jornadas muy extenuantes, unas jornadas que están atentando contra la emocionalidad de esa mujer, contra su entorno familiar. Eso por ese lado. Por el tema, digamos, de la falta de garantías en la seguridad social del sector, esta pandemia nos trajo sobre el tapete, nos puso este problema como uno de los más graves y que hizo que de cierta manera no hubiera cómo responder de forma positiva al sector de trabajo doméstico en el marco de la crisis por el COVID-19. Cuando señalo esto es precisamente porque en Colombia el sector de trabajo doméstico es un sector altamente informal. Entonces, de unas 780,000 trabajadoras domésticas, en el sector formal hay alrededor de unas 103,000 trabajadoras, que es una cifra muy alta. Entonces, esto hizo que el sector, de cierta manera, por la falta de reconocimiento del gobierno en sus políticas estatales, tuvieran que pegarse justo de esta informalidad para no responder de una manera contundente a tratar de mitigar la crisis, sobre todo en materia de ese impacto económico negativo que se ha generado. Organizacionalmente, creo que nosotras, yo como miembro de UTRASD, puedo dar fe de que esta organización se ha mantenido, pese a la dificultad por la pandemia, se ha mantenido cumpliendo todos sus objetivos organizacionalmente. Nosotras trabajamos con proyectos y como gran parte de la sociedad nos ha tocado también reinventarnos. La señora que jamás pensó que iba a tener una computadora al frente o un celular inteligente, pues ahora lo maneja porque hemos seguido nosotras desarrollamos un componente educativo muy amplio y lo hemos seguido sosteniendo a través de la virtualidad. Pero somos conscientes que estos beneficios pasan en organizaciones con la estructura como la nuestra, como UTRASD, pero en Colombia no todas las organizaciones sindicales tienen estas mismas posibilidades, pero lo más cruel es que el sector de trabajo doméstico tiene una tasa de sindicalización muy baja.
En todo el país se pueden contabilizar alrededor de unas 1.600, 1.700 mujeres organizadas sindicalmente, y pues tenemos una cifra de la que habla el Estado de alrededor de unas 780.000 trabajadoras. Entonces se podrán dar cuenta del déficit pues tan horrible frente a la organización. Yo creo que ahondarles a ustedes con más detalles, pues no valdría la pena, porque lo que les acabo de expresar es como el contexto general. Esto que les expreso no es la opinión desde Medellín, sino la opinión desde un concepto nacional, porque en la organización nosotras tenemos la figura nacional, estamos en 5 regiones, pero además de estar ahí, tenemos relación directa con un espacio que se llama Intersindical de Trabajo Doméstico, donde confluimos las organizaciones de trabajo doméstico más relevantes en Colombia. Entonces, ahí todo el tiempo estamos hablando de las cifras, de lo que ha afectado la pandemia, sobre todo en las zonas fronterizas, que no hay respuesta del Estado en estas zonas. Estoy hablando propiamente de lo que corresponde a los Santanderes, y que la pandemia de cierta manera azota con mayor fuerza en estos sectores fronterizos. Estamos a la espera, hemos peticionado al gobierno a ver si toma unas medidas contundentes frente al sector, pero este gobierno es sordomudo y no es mucho lo que hemos avanzado. Hemos puesto tutelas para que se ingresen a las mujeres en los programas que ha sacado el Estado para responder a esta pandemia, y estamos a la espera de estas respuestas. Muchas gracias. Gracias, Claribet, por tu comentario. De acuerdo con todo lo que nos comentas de la indiferencia estatal en esta pandemia. Gracias también por compartirnos todas las experiencias que se están viviendo desde Colombia. Y ahora me gustaría dar la palabra a Lucía desde Uruguay. Querida Lucía, bienvenida nuevamente, y pues por favor nos podrías comentar un poco de cómo están viviendo ustedes por allá en el sur todas las implicaciones de la pandemia y cómo esta pandemia pues ha acentuado las violaciones de los derechos humanos y de las crisis pues, sociales. Te doy la palabra. Buenas tardes a todas. Acá en Uruguay, como en todos lados, arrasó esto de también jugar un poco con el miedo. Nosotras desde el 13 de marzo de este año hubo una solicitud del gobierno de un aislamiento voluntario, por lo tanto muchos empleadores nos enviaron al seguro de desempleo sin saber si nos correspondían. En diciembre del 2019 estábamos registradas en la Seguridad Social unas 76.500 trabajadoras. Sin embargo, con el Instituto Nacional de Estadística y Censo hay entre unas 120.000 a 140.000 trabajadoras en el Uruguay, con una población de 3,5 millones de habitantes. Hay un 40% de informalidad, nosotros siempre lo supimos, y en esto de la pandemia esas compañeras no han sido apañadas por el gobierno, porque la ayuda económica que se les da es aproximadamente de unos 1.200 pesos de acá. El dólar está a 45 pesos, lo que con eso no se puede vivir. Lo que se puede decir es que acá en Uruguay sí tenemos una buena cobertura de salud a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, porque también tenemos que mirar la parte de migratoria que hemos tenido en los últimos años, de compañeras de Venezuela, Cuba, República Dominicana, peruanas, paraguayas y chilenas. Y si bien nosotras tenemos una ley, la 18.065, en donde abarcan muchos derechos, también a las extranjeras les corresponde. Pero a nivel
de salud también se les puede hacer la cobertura, pero fue una etapa de desesperación entre marzo y abril, porque no se sabía cómo íbamos a enfrentarnos con esto. Desde el sindicato tomamos ciertos recaudos, sí hicimos 15 días de aislamiento, pero después empezábamos a atender a las compañeras con día y hora para no aglomerarnos, y así poder asesorarlas si les correspondía el seguro, si les correspondía despido, porque también hubieron muchos despidos, y los derechos se siguen violando, aunque tengamos una ley, aunque seamos el primer país en ratificar el convenio 189, los patrones o los empleadores siempre buscan la manera de que ciertos derechos no se respeten, y uno de ellos es la cobertura de la seguridad social. Con respecto a las dificultades para organizarnos en esta etapa, se ha dado de que nosotras para marzo teníamos pactada una asamblea nacional de afiliadas y recién la vamos a poder hacer en diciembre, y no con total presencialidad, sino que lo vamos a hacer en Zoom. Y el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien nos inspecciona a todos los sindicatos, esto no se tenía en cuenta cuando se hicieron los estatutos de los sindicatos, que las asambleas iban a ser presenciales. Y bueno, con esto de la pandemia van a tener que aceptar una nueva formalidad de esto de estar haciendo las cosas por Zoom o por Webex o por los medios que quieran. Pero esta pandemia ha cambiado la vida de todos, y esperemos que algunos sean más humanos y vean que las trabajadoras domésticas también somos seres humanos como nuestros empleadores. Y no nos olvidemos también, y es lo último que digo, que nosotras muchas cuidamos a nuestros adultos mayores, a señores y señoras mayores, y que con esto de la pandemia, cuando no nos dejaron ir a nuestros lugares de trabajo, los personas mayores han quedado en soledad, y la soledad les ha hecho mal para ellos, más que para nosotras. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu participación. Tus palabras pues nos llenan de indignación por pensar cómo seguimos viviendo en un mundo donde el trabajo del hogar sigue siendo poco valorizado, y en situaciones como las que vivimos actualmente en pandemia, pues nos damos cuenta de que falta muchísimo trabajo por hacer. Entonces, pues nos solidarizamos con todas las compañeras allá en Uruguay y esperamos que continúen pues con el proceso de organización que llevan a cabo también desde hace varios años. Ahora pues para terminar este momento, esta fase de webinar, quisiera, Marcelina, que nos comente un poco de cómo la pandemia ha afectado al caso mexicano, a las trabajadoras mexicanas, y cuáles han sido pues los desafíos más fuertes que ustedes han tenido en el sindicato. Gracias por tu participación y bienvenida. Tienes el micrófono apagado. Sí, ya. Muchas gracias. Pues escuchando a mis compañeras de estos distintos países, México no es la excepción. En México, si bien es cierto, hace un año logramos las distintas reformas a la Ley Federal del Trabajo con respecto a los derechos de las trabajadoras, así como la ratificación del convenio 189, la implementación del programa piloto para
la incorporación al seguro social de las trabajadoras del hogar, ello podría haber sido, podría ser la esperanza de que las compañeras empezaran a gozar de los plenos derechos que marca la ley. Sin embargo, como comentan todas mis compañeras, en marzo que nos fuimos al confinamiento, nos encontramos en esta situación de enviar, que los empleadores enviaron a las trabajadoras sin pago, sin goce de sueldo, y que inmediatamente pudiéramos sacar una campaña pidiendo que respetara el derecho de la trabajadora a un salario íntegro, aún yéndose a su casa, ¿no? Como un derecho, y además retomando todas los llamados que el gobierno mexicano estaba realizando de no despedir a las personas trabajadoras, y que incluía trabajadoras del hogar, los distintos protocolos que salieron para la protección, el cuidado de todas las personas trabajadoras, también incluidas las trabajadoras del hogar. En el momento del regreso al empleo, el cual pues uno de los primeros sectores a regresar a trabajar fueron las trabajadoras del hogar, el cual también implica no conocer lineamientos para la sana, para un sano regreso y cuidado al trabajo. Entonces nos vimos a la tarea de trabajar en conjunto con la OIT, aquí la Secretaría del Trabajo, que han estado sacando como guías, lineamientos, pero para nosotras era muy importante que fuera un protocolo que funcionara a nivel nacional y que incluyera los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar, pero especialmente cuáles tendrían que ser las obligaciones de las personas empleadoras al regreso de las trabajadoras en sus casas, ¿no? Que no solamente era trae cubreboca o usa gel o trae guantes, y entonces no le puede exigir a alguien que no le pagas para que se vaya a su casa y que también no tenga ni siquiera un salario digno para comprar todo lo que se necesita para cuidar su salud, cuando la obligación es del otro lado otorgar todas las medidas sanitarias para que este regreso al trabajo. Y en cuanto a la afectación a las compañeras, pues muchas que fueron obligadas a quedarse en las casas, como esta condición de te quedas o te vas, porque si te vas no hay sueldo. Y entonces muchas decidieron quedarse, y estando 3, 4 meses en el encierro, y el ritmo de trabajo que han tenido que cambiar con extensos horarios de trabajo, levantarse más tarde, comer más tarde, porque los empleadores son los que se levantan tarde y son las últimas ellas que tienen que atenderse. Entonces, la situación psicológica con las trabajadoras también ha sido un grave problema, ¿no? Trabajadoras que han perdido a sus familias, trabajadoras que no han podido ver a sus familias, que no precisamente murieron por el COVID, sino por otra enfermedad, ¿no? Entonces, creo que el hecho de podernos organizar para seguir en esta lucha ha sido un reto grande, porque nos hemos visto con la necesidad de utilizar la tecnología, y entonces inmediatamente también capacitar a nuestras compañeras para que no se quedaran sin capacitaciones, y que también la forma en atenderlas pues ha sido esta oportunidad de no poder dejar nada y saber utilizar la tecnología, ¿no? Entonces estamos capacitando a las trabajadoras todos los domingos. Hemos logrado con organizaciones, con
el Ministerio del Trabajo a entregar despensas, seguro de desempleo que no existe, pero lo pudimos lograr para más o menos 600 trabajadoras del hogar. La grave situación ahorita es el desempleo o el despido justificado que implica desempleo para las compañeras. Entonces, sin embargo, estamos con toda el ánimo, la actitud de no olvidar que tenemos derecho y exigirlo ante la pandemia y retomar pues el lema de Lucía, ¿no? Traemos cubrebocas, pero no tenemos la boca tapada porque tenemos que exigir los derechos que nos hemos ganado por muchos años y pues es mi aportación e invitar a todas las personas desde las redes sociales a sumarse a todos estos trabajos que estamos haciendo en cada país, porque en cada país hay trabajadoras que no conocen sus derechos y se aprovecha la situación para vulnerarlos más. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelina. Más bien, pues de acuerdo contigo, de que el uso de la tecnología pues puede ser un aliado en estos momentos donde grupos de trabajadoras, no solo trabajadoras del hogar, sino también empleadores y la sociedad en general, pues puede informarse de mejor manera cuál es la situación del trabajo del hogar, pero también qué pueden hacer para revertir esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Antes de dar paso a la segunda fase, pues yo quisiera hacer dar una serie de saludos que nos están llegando a nuestras redes desde Ecuador, Colombia, Alemania, Estados Unidos, también desde Honduras. Hay varias personas, voy a leer varios comentarios. Mary Goldsmith nos saluda, dice un gusto estar con ustedes de nuevo. También Encarnación Gutiérrez, buenas noches desde Alemania. También nuestra compañera Maybi Mosquera nos saluda desde Medellín. Entonces, gracias compañeras por acompañarnos y también para que ustedes sepan pues cómo aquí estamos desde las redes sociales pues monitoreando todas las preguntas que nos lleguen y como les comentamos al inicio del webinario, pues al final del segundo momento pues daremos paso a preguntas del público, así que por favor les animamos a que hagan preguntas y que aprovechemos este espacio tan importante y tan rico para aclarar dudas o cualquier comentario que tengan el público presente. Ahora, para continuar con la segunda fase del queríamos hablar un poco de todo este trabajo que ustedes ya nos comentaron en esta primera instancia, pero todo este trabajo que vienen haciendo relacionado a la forma de organización colectiva que ustedes vienen haciendo, ¿no? También nosotras quisiéramos preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es tan importante la sindicalización del trabajo del hogar en estos momentos? ¿Por qué ustedes harían un llamado a las compañeras para que se sindicalicen, ¿no? Y un poco para variar el orden de intervención, pues me gustaría comenzar con Lucía. Lucía, recuerda que tienes 5 minutos. No sé si podrías encender tu cámara, porque en el anterior audio solo te escuchamos el audio. No sé si se podría, si en el caso, pues entendemos que también hay problemas técnicos, pero eso, te queríamos preguntar sobre qué estrategias, que nos cuentes un poco más de las estrategias organizativas que han dado sus sindicatos para hacerle frente a las crisis y ese llamado a las compañeras de por qué es importante la sindicalización en estos momentos. Gracias, Lucía, por acompañarnos nuevamente y te cedo la palabra. Por favor. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me ve? Bien, acá en Uruguay, por suerte, tenemos una única central de trabajadores, a diferencia de los otros países que hemos visto que hay varias centrales sindicales, y nuestro sindicato es único en todo el Uruguay, sindicato único de trabajadoras domésticas. Y ahí estamos también las que limpiamos, las que cuidamos niños, las que cuidamos adultos mayores. No tenemos las categorías, por lo tanto, estamos todas juntas. El sindicato es la mejor herramienta que tiene el trabajador para poder defender sus derechos. Cuando en esto de la pandemia muchas compañeras han venido a pedir ayuda que no estaban sindicalizadas y que
supuestamente no sabían de nuestros derechos. Sin embargo, como yo les digo, tanto que a veces perdemos tiempo en Google buscando a veces cosas que no tienen interés y podrían haber entrado a una página como es la del Ministerio de Trabajo o la de Seguridad Social y conocer los derechos, porque en todas esas páginas se salen los derechos que tenemos. Nosotros acá en el Uruguay ya fuimos por el 5º convenio firmado en los consejos de salarios, y en uno de los convenios hay una cláusula donde dice: cada vez que el empleador no nos convoca a trabajar, deberá de abonar íntegro el jornal o salario. Y esto fue una de las cosas que nosotros aplicamos ahora en esto del COVID-19. Porque es muy fácil mandarnos a las casas, pero sin el derecho al salario están equivocadas. Y tenemos un año para poder reclamar si todavía no nos han pagado los días que no nos convocaron a trabajar. Por otro lado, no hemos podido salir a las calles a hacer folletería o hacer como hacen en otros países, los plantones, como dicen ellas, porque acá se está prohibiendo las aglomeraciones. Sí lo hacemos a través de las redes. En diciembre tenemos la Asamblea General de Afiliadas, pero sí hemos visto que muchas compañeras con esto del COVID se han visto con la necesidad, porque no es con el convencimiento, que se han afiliado al sindicato. Cuando uno es tocado en sus derechos, tiene que defenderlos. Y hay un sindicato que los respalda, hay leyes que los respaldan sobre todo eso. Entonces, no hay que tener miedo ni a los empleadores, ni al que si te vas, no vas a encontrar trabajo en otro lado, porque en la vida todo da vuelta. Acá y en cualquier parte del mundo no nos debemos de callar, porque nuestros derechos tienen que ser respetados. Gracias, Lucía, por tu intervención. Como tú dices, pues creo que es algo básico que se les pide a los empleadores y a los gobiernos, que respeten los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, pero aún así, siendo algo tan básico, pues se deja de lado todo este respeto, ¿no? Entonces, sí es importante que sigamos en la lucha y que ojalá pues podamos llegar con este tipo de espacios a más trabajadores y a la sociedad, a más empleadores, disculpen, y a trabajadoras también, para que concienticen de que el trabajo del hogar es como el trabajo más importante para el mantenimiento de nuestras sociedades, ¿no? Gracias por tu intervención. Ahora me gustaría pedirle a María Isabel que por favor nos ayude. No sé si Luisa me podrías ayudar con la traducción. María Isabel, recordarte que tenemos 5 minutos para dar espacio a todas las compañeras, y muchas gracias nuevamente. Em segundo bloco, a ideia é nós refletirmos sobre a organização das trabalhadoras domésticas nesses tempos de crise, pensando em que estratégias organizativas os sindicatos têm desenvolvido, né, para enfrentar a crise, e a importância que as trabalhadoras domésticas comecem a participar, a se associar aos sindicatos. Então, Isabel, que a gente reflita a partir desses 2 pontos, né? Estratégias do sindicato e mecanismos para que as trabalhadoras se associem, participem. Então, em tempos de pandemia, nós tivemos que nos adaptar e utilizar várias estratégias. Nos primeiros meses, nós ficamos meio sem saber. No primeiro mês, nós ficamos meio sem saber o que fazer. Por quê? Porque a trabalhadora doméstica, ainda nós, trabalhadoras domésticas, temos muitas dificuldades com a tecnologia. Então, e nesse momento de pandemia, uma das estratégias era a tecnologia. Mas como nós sabemos que
o que mais atinge a categoria, que a categoria tem mais facilidade de acessar, é o WhatsApp. Então, os grupos de WhatsApp foram uma estratégia muito grande para nós chegarmos às trabalhadoras domésticas, com todos os problemas também da tecnologia, né? Porque para também chegar a determinadas notícias, a categoria, através do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, a trabalhadora também tem que ter um aparelho de qualidade, né? E internet também que suporte, né? Mas, com tudo isso, o WhatsApp foi uma das estratégias. E, para isso, nós tivemos que contar com alguns parceiros também, para podermos chegar até a categoria nesse momento de pandemia. Através de alguns parceiros, nós podemos chegar à categoria com cursos. Posso falar o nome dos parceiros nesse momento? Então, através dos nossos parceiros, da TEMES, do Ministério Público do Trabalho, do Fundo Elas, entre outros parceiros, da Caritas, e entre outros, que são muitos, me desculpa, porque são muitos os parceiros para eu falar aqui nesse momento. Nós podemos chegar até as trabalhadoras domésticas nesse momento de pandemia. Os nossos parceiros foram muito importantes nesse momento. Então, através do grupo de WhatsApp, foi criado cursos de direitos trabalhistas e direitos humanos para trabalhadoras domésticas, não só aqui no Rio de Janeiro, como em alguns estados do Brasil. Então, aqui no Rio foram criados 3 grupos de sala de aula pelo WhatsApp, que foi muito interessante as trabalhadoras domésticas estarem podendo usufruir desse curso, que foi muito bem apreciado pela categoria. Criamos também, durante esse período de pandemia, um grupo de WhatsApp para doações de cesta básica também. E assim que nós retornamos ao atendimento presencial no sindicato, com toda a cautela, com toda a prevenção, usando as medidas protetivas, uma das estratégias também é conversar com esses grupos de doméstica, conversar mais, já conversávamos. Então, agora a gente está procurando conversar muito mais com as trabalhadoras domésticas que estão vindo aqui no sindicato, explicar para elas prestarem mais atenção do que aconteceu com a categoria da pandemia para cá, a reação dos empregadores com a categoria, com a sociedade, com a categoria durante a pandemia, para elas prestarem mais atenção e ficarem mais atentas para saber que nós temos direitos que tem que ser respeitado. Então, através dos grupos de WhatsApp, nós estamos dialogando muito mais, procurando dialogar com as trabalhadoras todas essas questões das necessidades das categorias. Essa é uma das estratégias, orientando as trabalhadoras a procurar mais o sindicato, procurar o sindicato não só em momento de necessidade, mas procurar os sindicatos durante todo ano, todo período, assim que elas estiverem um tempo, vir ao sindicato, procurar saber o que está acontecendo, porque nós explicamos para as trabalhadoras que para nós termos alguma conquista, é a própria categoria unida que pode conseguir essas conquistas, que por isso é importante a organização das trabalhadoras no sindicato. Hoje mesmo eu aproveitei com esse grupo que passou por aqui e conversei com elas antes de começar o atendimento, uma por uma. Eu já gosto de dialogar com o grupo que está presente no momento para falar sobre essas questões. Essas são as estratégias
ainda eu falo mais. Isso que nós conversamos aqui, fala com a tua colega, com a tua amiga, sobre essas questões que foram faladas aqui nesse momento, porque só assim nós podemos atingir outras trabalhadoras. Porque o diálogo não pode ficar só entre nós. Temos que ir passando para frente todas essas questões. Obrigada. Muchas gracias, María Isabel. Como tú dices, pues sí es el tema de la tecnología, si bien a veces nos falla como nos ha fallado en este webinar, pues también varias veces pues facilita que sea un medio de organización para las trabajadoras, ¿no? Entonces, pues sí, ver esa importancia de la tecnología, pero también ese llamado a las compañeras que busquen a los sindicatos para que tengan pues un lugar donde sentirse seguras, donde exista la capacitación y el acompañamiento para el respeto de los derechos laborales. Muchas gracias por tu intervención, María Isabel. Ahora me gustaría pues pedirle a Marcelina un poco que nos comparta sobre el tema de cómo se están organizando. Ya nos lo contaste en la primera etapa, pero que un poco nos cuentes más a profundidad, y también por qué es importante el tema de la sindicalización. ¿Qué llamado haces tú a las compañeras y también al grupo de empleadores? Gracias nuevamente. Pues la sindicalización pues es la única herramienta que las personas trabajadoras tenemos para defender nuestros derechos. Es también la herramienta o es la forma de organizarnos para que también cambie la situación de las integrantes. Por lo tanto, es que organizarnos es mejorar nuestras condiciones. También es la posibilidad de dialogar de manera colectiva nuestros derechos. Así que, pues, en vista las trabajadoras del hogar también no tenemos la cultura de organizarnos, no tenemos esa cultura de buscarnos y encontrar como de esa manera el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, cuesta muchísimo convencer a una trabajadora del hogar a sumarse a la lucha, a sumarse a los movimientos. Entonces, pues invitar a todas las trabajadoras del hogar, que es lo que nos ocupa en este webinario. Sin embargo, creo que en general todas las personas deberíamos de organizarnos para defender nuestros derechos. No puede ser posible de manera aislada. No sé, por un lado las trabajadoras del hogar, por un lado otro, y si no se organizan, su situación no cambia. Entonces creo que es importante que toda persona trabajadora tiene que organizarse de manera sindical para gozar de sus derechos como le establece la ley. Y entonces, bueno, nuestro rol como líderes, nuestro trabajo como organizadoras de movimientos de trabajadoras del hogar, tenemos muchísimo trabajo que hacer para convencer a nuestros compañeros, nuestras compañeras, para convencer al Estado para que también reforme las distintas leyes que faltan para mejorar estas condiciones tan precarias que vivimos. Sin embargo, la unidad sindical permite todo eso. Y es por ello la importancia de sindicalizarnos, pero también como nuestras leyes lo establecen, toda organización que permita cambiar las condiciones de manera colectiva, pues puede hacerlo. Entonces todo mundo tenemos derecho a la asociación de la manera que sea posible y siempre y cuando logre cambiar las situaciones de las personas que lo integren. Gracias. Gracias, Marcelina, por tu participación. Como bien mencionas, pues el derecho a la sindicalización es un derecho básico que tenemos todas y todos los trabajadores. Entonces,
como es importante que desde diferentes sectores pues concienticemos que no es un regalo que nos están dando, ¿no? Sino es parte de nuestros derechos laborales como trabajadoras, en este caso del hogar, pero en el sinnúmero de trabajos, pues parte importante de la sindicalización. Ahora me gustaría dar la palabra a Evelyn en Honduras. Evelyn, bienvenida nuevamente y pues, ¿cómo ves tú el tema de qué estrategias ustedes han desarrollado en este momento por la pandemia y qué mensaje tú les darías a las compañeras para llamarlas a la sindicalización? Hola nuevamente. Sí, nosotros como sindicato, a pesar que estamos pasando por una situación muy difícil, aparte de la pandemia, pues el paso de 2 huracanes por nuestro territorio, pero como sindicato hemos tomado iniciativas como adaptarnos a nuevas plataformas digitales, como anteriormente decían nuestras compañeras, Zoom, Meet y otras, y nos hemos tenido que reinventar, pues, porque hay muchas compañeras que realmente nunca habían usado esas plataformas, entonces tuvimos que hacer talleres para que pudieran usar mejor esas plataformas, talleres virtuales, ayudarlas a ellas a tener una mejor comunicación con nosotras, ya que no nos podemos estar aglomerados, pero sí, hemos tenido algunos reuniones en lugares amplios donde no puede haber mucha aglomeración y no haya peligro de contaminarnos, ¿verdad?, del virus. Y el mensaje que yo les doy es de la importancia del sindicato, es que si un trabajador está informado de sus derechos, de la situación de sus compañeros, de la situación de otros trabajadores de la empresa, de los problemas de su entorno, etcétera, será más proclive a ser libre, a ser independiente, a ser tolerante, a ser solidario y a no dejarse avasallar y a exigir sus reivindicaciones. Formar parte de un sindicato es tener la posibilidad de presionar a quienes corresponde para evitar abusos, para mejorar sueldos, para negociar bonos de producción, para proteger la dignidad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En este caso, nosotras las trabajadoras del hogar. Para un trabajador, la posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia depende mucho de lo que logre con su trabajo. Por parte, la generación de ingresos de los empleadores también depende de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es uno de los trabajos más importantes. ¿Por qué? Porque pretende mejorar las condiciones laborales y la remuneración de un derecho y un deber de todos los trabajadores, no solo por nosotros, sino también por el futuro de nuestros hijos. Nosotros como sindicato procuramos mantener informados y informadas a las trabajadoras del hogar acerca de todos los derechos que nosotras poseemos y a defenderlos también. Tenemos puertas abiertas donde tenemos abogados que pueden ayudar en esas situaciones. Entonces, el llamado es ese, que se unan, que se afilien. En esta situación, como comentaba la vez pasada, hemos tenido afiliaciones por el hecho de que en este tiempo que tenemos tantas dificultades, las trabajadoras del hogar, nuestras compañeras, se ven en la necesidad de buscar protección. Como decía Lucía, cuando nosotros nos sentimos que nos están violando nuestros derechos, tenemos que buscar protegerlos. Entonces hemos tenido afiliaciones y pues esperamos que sigan afiliándose más compañeras y pues crear incidencia en las demás para que conozcan los derechos y para que conozcan todo el convenio 189 por el que nosotros estamos luchando en este momento. Lo vuelvo a repetir. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias por tus palabras y por toda
la información que nos brindas en relación de la importancia de la sindicalización y de la importancia de la ratificación del convenio 189. Antes de darle la palabra a Claribet, a mí me gustaría hacerles llegar una serie de saludos que están llegando a nuestras redes sociales. Mary Goldsmith nos comenta que viva el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticos. Gracias, Lucía, comenta Mary Goldsmith. También María Noelí dos Santos desde Brasil manda unas felicitaciones a Isabel. Estamos juntas en la lucha. La FENATRAT fue muy importante en este tiempo de pandemia junto a otras compañeras internacionales, desde lo que menciona María Noelí. También tenemos saludos desde Neiva, Colombia. Asimismo, todos están agradeciendo el espacio y a ustedes con nosotras para hacer posible esta mesa. Ahora me gustaría pues darle el paso a Claribet. Claribet, no sé si me escuchas. Sí. Sí, Claribet, gracias. Esto mismo que les estábamos pues preguntando a las compañeras, ¿qué acciones ustedes en Colombia han tomado para hacerle frente a la pandemia y qué llamado darías tú a las compañeras para que utilicen el sindicato como herramienta de lucha? Muchas gracias. Adelante, Claribet. Yo voy a empezar por lo segundo, uniéndome como al clamor y a la importancia de resaltar el valor que tiene la figura sindical. En el caso de Colombia, Colombia tiene adoptado un convenio de libertad sindical, pero pese a que tenemos esta ratificación de convenio que nos permite organizarnos sindicalmente, es muy claro. Ahora rato les dije que la tasa de sindicalización en el sector de trabajo doméstico era muy baja, pero tomando como panorama general de los trabajadores de todos los sectores, sigue siendo baja. En Colombia la tasa de sindicalización es de menos del 5%, tomando pues como referencia a toda la población trabajadora. Eso es bastante preocupante uno saber que pese a que hay un convenio que nos da esa libertad de organizarnos sindicalmente, en este país tenemos un problema y es la violencia antisindical. Organizarse sindicalmente todavía es un problema y en muchos sectores todavía la gente lo hace a escondidas de su empleador o empleadora para evitar tener repercusiones negativas en su trabajo. Nosotras venimos haciéndole campaña a esto porque no crean ustedes que porque se habla del sector de trabajo doméstico somos ajenas a esta situación. También las mujeres trabajadoras domésticas en Colombia tienen miedo a organizarse. Tenemos miedo a organizarnos por el estigma antisindical que hay de creer que los sindicatos son malos, que los sindicatos quiebran empresas, que destruyen empleadores. Todo eso es lo que se rumora en las calles. Y nos encontramos a veces con mujeres trabajadoras domésticas que nos dicen esto: no, es que yo me organizo, pero si ustedes no son un sindicato, es que no me gusta el sindicato porque es que a los sindicalistas los asesinan mucho. Entonces, a nosotras nos toca hacer un trabajo doble, en doble vía, y primero sensibilizar a esa mujer para que ella entienda que organizarse no es malo, que ella tiene libertad para organizarse y que sus empleadores o empleadoras tendrían que respetar eso. Ya pasando a las medidas que hemos tomado en el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19, a nosotras nos ha tocado fuerte a través de la organización con personas de la sociedad civil o instituciones que nos han apoyado con campañas para recaudar fondos y poder llevar un poquito, un granito de solución a esas necesidades básicas de los hogares de nuestras afiliadas. Pues en nuestro estatuto, uno de los apartes que tenemos es que los sindicatos están en la obligación de brindar socorro y ayuda a sus afiliados, y pues como nosotros no teníamos estos fondos, nos tocó salir
a impulsar estas campañas y pudimos recolectar algunos fondos y entregarle a las mujeres entre abril y junio de este año, no lo que quisiéramos, pero sí con mucho amor lo que pudimos recolectar. Esto lo menciono porque las afiliadas de nuestra organización son conscientes que lo que han recibido ha sido por parte del sindicato, no por parte del gobierno. Y les ha servido para comprender que organizarse es un asunto vital, que organizarse es la ruta para seguir conquistando los derechos, porque si nos quedamos sentadas o sentados en las casas esperando que otros salgan al ruedo a pelearse nuestros derechos, pues eso es un confort muy perverso y no necesitamos este tipo de ciudadanos y ciudadanas, necesitamos gente que sea capaz de salir a las calles a movilizarse por nuestros derechos. Eso es lo que venimos haciendo en UTRAD como organización sindical, haciendo pedagogía, sensibilizando a las mujeres para que hagan uso de lo que son sus derechos según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, pero no es una tarea fácil. Siempre lo hacemos cada vez con más estrategias para llegar, para que se entienda mejor el mensaje. Y el gran resultado en medio de toda esta crisis es que UTRAD ha crecido. Ahora somos 650 mujeres y en medio de esta pandemia hemos afiliado alrededor de unas 130 mujeres porque han comprendido el mensaje, han comprendido que hay que unirse para que esta lucha se potencie cada día más y la incidencia política sea mayor, porque pues ustedes saben que en el sindicalismo la masa también representa esa fuerza. Para las mujeres, para UTRAD como organización sindical, esta pandemia también ha significado el aumento de la membresía. Nosotras hemos aumentado alrededor de unas 130 mujeres en medio de esta crisis, pero ha sido a partir de esa pedagogía que hacemos, de esa sensibilización, para que comprendan que organizarse sindicalmente no es un delito, que tenemos derecho a la libertad sindical y que Colombia tiene ratificado el convenio de libertad sindical y nosotras tenemos que hacer uso de estas herramientas legales para que también podamos establecer esas rutas de seguir conquistando, para seguir buscando beneficios para nuestro sector. Entonces, a muchas les ha llegado el mensaje claro y han comprendido que no estar organizada es como no contar. Esa expresión nos la han dicho muchas mujeres. En este país, si uno no está organizado, no cuenta. Yo no he recibido nada por el gobierno, nos decían, pero de ustedes como organización sí he recibido. Entonces, esa ha servido para recobrar esa importancia, para resignificar la palabra sindicato, porque es una palabra que en el caso de Colombia nos toca resignificar, porque ha habido ese estigma, esa violencia antisindical que ha tomado esa palabra como un referente negativo. Entonces a nosotras nos toca seguir haciendo esa lucha, esa pedagogía de tú a tú, demostrar con el ejemplo que organizarse no está mal, que organizarse es la manera de potenciar las voces de los trabajadores en aras de mejorar las condiciones de cualquier sector. Gracias, Claribeth, por tu participación y como tú mencionas, el derecho sindical, nosotras sabemos de las condiciones en las que se desarrolla el sindicalismo en Colombia, entonces pues todo nuestro apoyo y felicitarles por todo el trabajo que han venido haciendo también en tiempos de pandemia a pesar de la violencia que se vive en Colombia y también pues unirnos a tu llamado de que el convenio 189 y la sindicalización son procesos importantes para las trabajadoras del hogar y también para la sociedad en general. Con esto pues a mí me gustaría ya ir cerrando este webinar, pero sin antes, hacerles una pregunta que ha llegado desde el público. Yurema Brites nos pregunta acerca de cómo ustedes han visto la situación del trabajo del hogar durante la pandemia, si perciben que más trabajadoras buscan unirse a sindicatos después de que comenzó la pandemia, si esto hace que la pandemia ha hecho que se perciba más la desprotección desde las trabajadoras. No sé cómo ha sido la experiencia, como bien nos comentaba Claribeth, en Colombia sí ha habido compañeras que se han unido al sindicato desde la pandemia, pero no sé cómo ustedes lo han vivido en el resto de países.
No sé, Marcelina, si nos podrías comentar un poco de la situación en México, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, creo que también las trabajadoras que han sido beneficiadas con la capacitación, con entender que en la unidad podemos lograr más derechos para nosotras y sobre todo la información que CASE ha ido generando para informar todas las nuevas leyes, la asesoría que se le están dando a las trabajadoras para la incorporación al Seguro Social ha permitido que se sumen compañeras a nuestra organización. Lanzamos una campaña que se llamó Alivio Solidario, buscando apoyo de despensa, recursos económicos para las trabajadoras del hogar, y a nivel nacional en una semana recibimos 2,000 trabajadoras del hogar que necesitaban pues apoyo, y también nos dio a entender que son todas estas compañeras desempleadas, ¿no? Y bueno, no logramos pues toda el apoyo que estábamos solicitando, entonces también no podíamos generar expectativas para no poder cumplirlo, entonces hemos estado diciendo a las compañeras que esta es una forma de encontrar apoyo. Sin embargo, nuestro trabajo es la organización, es la defensa, es otorgar pues todo lo referente en el trabajo, y entonces ahorita tenemos, de marzo para acá, tenemos cerca de 2,000 trabajadoras del hogar que han estado pues en asesoría, y pues a esas compañeras no desaprovechar para hacerles llegar la información sobre las leyes. Y quiero rápidamente hablar sobre una nueva plataforma que recientemente lanzamos el viernes pasado, sobre una plataforma que busca llevar y acompañar a las trabajadoras del hogar sobre sus derechos laborales. También esta aplicación, muy parecido a la Udelina en Brasil, también busca que a través de la tecnología las trabajadoras del hogar accedan a sus derechos. Entonces, muy pronto vamos a lanzar una campaña para pedir que los empleadores otorguen aguinaldo, así le llamamos aquí en México, para las trabajadoras del hogar en diciembre. Entonces, pues estamos con toda esta información. También aprovechar un poco, como en el buen sentido de la palabra, de que las trabajadoras del hogar se informen y decir a los empleadores que esta es la oportunidad de poder retribuir uno de los derechos a las trabajadoras, que es la seguridad social. Gracias. Gracias Marcelina por esta información que nos estás compartiendo, y también por esta aplicación que está en marcha para que todas las trabajadoras y también los empleadores pues lo utilicen como una herramienta pues que es muy útil en estos momentos. Lucía, te quería preguntar ustedes cómo están viviendo el tema de la sindicalización allá en tu país. ¿Crees que esta pandemia ha hecho que las trabajadoras sean más conscientes del contexto de desprotección en el que viven? Acá había una compañera hace años que decía que nuestro sindicato es como una golondrina. Vienen cuando necesitan y se van. Y es así realmente. Porque si vamos a mirar los números de trabajadoras cotizantes, acá en Uruguay somos pocas. De esas 76.000 que estamos registradas en el seguro en la seguridad social, no llegamos ni a unas 1.000. Sin embargo, si tú te referís a que están sindicalizadas solo porque llenan la planilla con sus datos personales, y bueno, sí, desde que se inició el sindicato a la fecha
hemos podido llegar a las 5.000, pero no es esa la realidad. La realidad es aquella compañera, que yo siempre lo digo, no solo que va a cotizar mes a mes a su filial, sino la que interviene en todos los talleres que se puedan hacer, en las marchas que podamos tener, en ir al lugar sindical y decir por lo menos, acá estoy compañera para dar una mano a otra, ¿tá? Porque en eso de ahora, de esto de que estuvimos aisladas y desbordadas muchas de nosotras, porque habían compañeras que teníamos que cuidar a nuestros afectos también, porque vivimos con adultos mayores, entonces hubieron compañeras que acompañaron a esas otras que necesitaban del apoyo moral, sentimental, porque no siempre es la parte económica la que en un sindicato se le tiene que llevar adelante, sino también levantarles el ego, la autoestima, de decirle que ante todo somos seres humanos y después somos trabajadoras domésticas, y por lo tanto en un sindicato hay varias formas de empoderar no solo a la trabajadora doméstica, sino también a la mujer, a la madre, a la esposa. Hay diferentes roles detrás de una trabajadora doméstica. No nos olvidemos que muchas de nosotras también en nuestros lugares de trabajo llegamos a ser secretarias, administradores de gastos, etcétera, etcétera. Y sin decir lo que muchas veces somos psicólogas de nuestros empleadores. Entonces, hay que de una buena vez despojarnos a veces de ciertos conceptos que nos traen desde años atrás, en que nuestros empleadores son como de la familia. No, no son de la familia. En realidad, quienes tendrían que ser de tu familia son tus compañeras del sindicato, que son las que salen a buscar el derecho que se respete y que se conquista, en los consejos de salario o en diferentes ámbitos del gobierno. Gracias. Gracias, Lucía, por tus palabras. Como tú mencionas, es importante ese trabajo que puede cumplir el sindicato en ser otra familia para las trabajadoras del y también pues de pedir a las compañeras que se sigan sindicalizando, que se aprovechen, se apropien de estos espacios. Eso, Lucía, muchas gracias por tu intervención. No sé, María Isabel, cómo se ha vivido la situación en Brasil. No sé si, Luisa, me quieras colaborar con la traducción para María Isabel, por favor. Olá, Isabel, a questão agora, acho que tu entendeste, é claro, mas só para relembrar, né, diz respeito a se com esse cenário de pandemia, a procura pelo sindicato e a própria percepção de violências, da precariedade do trabalho, está sendo maior a partir das trabalhadoras. O que vocês têm percebido, né, no seu cotidiano, no sindicato? Então, o que nós temos recebido aqui, ouvido, a partir das trabalhadoras que nos procuram, tanto no atendimento presencial, tanto no WhatsApp, a violações dos direitos, como eu já disse anteriormente, mesmo depois da pandemia, mesmo durante a pandemia, esse período de pandemia. As trabalhadoras, elas têm tido mais acesso ao sindicato nesse período. Muitas trabalhadoras que não tinham acesso ao sindicato antes da pandemia passaram a nos procurar mais com frequência. Houve essa demanda de procura e nós providenciamos logo um número de WhatsApp, né, para poder
das nossas próprias casas, nós começarmos a dar assistência a essa trabalhadora. Então, esse WhatsApp funcionou muito nesse momento. E também devido às doações, que nós tivemos algumas doações, as doações também, pelas necessidades da categoria, faz com que a categoria procure mais o sindicato. E tem muitas trabalhadoras necessitando de doações. Vem muitas trabalhadoras no sindicato querendo saber se nós estamos doando cesta básica. Por quê? Há um grande número de desempregadas, então, como os sindicatos são a base que recebe a categoria, muitas trabalhadoras têm nos procurado. E é duro falar para uma trabalhadora que nós não temos cesta básica para doar. Isso é muito duro, porque quando a trabalhadora chega a procurar o sindicato procurando alguma doação, então isso nos deixa muito constrangida, porque nós sabemos da necessidade da categoria. Mas a procura, durante esse período, tem aumentado bastante. A trabalhadora, nesse período de pandemia, tem procurado mais o sindicato. Isso é pela grande necessidade que a categoria tem, então, que a categoria tem e das necessidades que a categoria precisa. E nós temos que estar sempre buscando estratégia para que essa trabalhadora não nos deixe de procurar. Nós até as orientamos para que, de vez em quando, assim que elas tiverem uma oportunidade, elas passem pelo sindicato, que elas não só procuram o sindicato em caso de necessidade extrema, porque nós precisamos que elas estejam juntos no sindicato, fortalecendo, para quando haver essas necessidades que a categoria precisa, nós estarmos mais fortalecidas. Nesse período de pandemia, muitas trabalhadoras, como nós já falamos aqui, muitas trabalhadoras trabalharam o tempo todo nos primeiros meses de pandemia. Mesmo algumas trabalhadoras que eram de grupo de risco, trabalharam nesse período. Então, as estratégias são sempre essas, estar dialogando com essas que vêm nos procurar, para que elas estejam passando as informações para aquelas que não venham até nós. E uma grande estratégia está sendo mesmo os grupos de WhatsApp e os apoios de alguns dos parceiros que estão nos apoiando nesse momento. Gracias, María Isabel. Bueno, para cerrar esta ronda de intervenciones, quisiera preguntar, Evelyn, ¿cómo se ha vivido el tema de la sindicalización allá en Honduras? ¿Se ha habido una respuesta en este tiempo de crisis que ha sentado la pandemia de las compañeras? ¿Cómo se ha vivido el tema de la sindicalización? Te doy la palabra, Evelyn. Sí, pues fíjense que para ahorita en esto de la pandemia, como mencionaba anteriormente, las compañeras trabajadoras se han visto la necesidad de abocarse al sindicato para sentirse protegidas, ya que sus derechos se han visto muy violentados. Entonces, creo que sí, ha habido un incremento en las afiliaciones, pero hay también falta de información. Entonces, hace falta todavía incidir en todas esas trabajadoras del hogar, porque hay muchas que viven sin conocer sus derechos. Entonces, sí, se
se ha tenido buenos resultados, pero se requiere todavía de incidir más en la población. Muchas gracias, Evelyn, por tu participación. Me parece que por honor al tiempo, pues queremos ir cerrando ya este webinar. Bien, queremos agradecerles a todas por su participación. Antes de cerrar, pues queríamos hacerles llegar la serie de saludos, otra serie de saludos que nos están llegando desde Brasil, también desde Ecuador. Las compañeras del Sindicato de Ecuador mandan saludos a todas las compañeras. También felicitan el trabajo que se viene haciendo desde Colombia, Honduras, Brasil y Uruguay. Y en ese sentido, pues compañeras, nuevamente agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. No sé si Luisa quisieras dar algunas palabras de despedida en portugués. Também gostaria de agradecer imensamente a todos que estão nos escutando, mas principalmente a Marcelina, a Evelyn, a Maria Isabel, a Lucia e a Claribé por compartilharem com a gente suas lutas, suas experiências e os desafios, e que a gente percebe que estar em coletivo, estar junto, nos deixa cada vez mais fortes, independente do contexto que nós estejamos. A luta coletiva tem muito mais força e vale muito mais, né? Então é isso. Muito obrigada também pelo convite, obrigada, Cristina, pela parceria e por todas as companheiras do Outros Saberes e da Rital. Sí, me sumo al agradecimiento y también comentarles a todas las compañeras y al público que nos acompaña, pues que la red de Otros Saberes LASA pues tiene una participación muy activa en las redes sociales, así como también pedirles que estén pendientes de las noticias que comparte el en Honduras, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar en Río de Janeiro, la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas en Uruguay y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar CASE, que estén pendientes de las noticias que las compañeras pues publican, porque son medios que nos sirven a nosotras para estar enteradas de lo que pasa, ¿no? Eso, compañeras, pues agradecerles y pedirles pues que sigamos en contacto. Muchas gracias a todas por acompañarnos y que tengan una linda tarde esta tarde de martes. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Buenas tardes a todas y gracias por compartir estas horitas y vernos aunque sea por una pantalla chica. Boa tarde a todas e agradeço por compartilharmos essas experiências. Agradeço também quem está nos assistindo.